están conectados entre sí. O sea que no están directamente todos conectados al clock general del circuito, como lo vemos en el gráfico superior, ¿sí? Esto significa un asincronismo. Un asincronismo significa una desincronización en estos dispositivos, ¿ok? Tiene múltiples beneficios y ahora vamos a ver algunos de ellos. Entonces, imagínense que tengo este array de JK. Recuerden que con el JK en estado 1.1, sus entradas, eso es un basculador, como vimos, ¿no es cierto? El basculador cambia permanentemente a medida que entra el pulso de clock, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando entra el clock al primer flip-flop, ¿sí? Ya estando 1.1 y suponiendo un estado inicial en 0, ¿sí? Lo que va a suceder es que al próximo flanco, en este caso descendente, fíjense que el clock es un clock descendente, la salida va a cambiar, ¿sí? Y así sucesivamente con cada flanco descendente. Ahora bien, esa salida del primer flip-flop ataca al segundo. Entonces lo que va a estar sucediendo es que cuando la salida Q0 tenga un flanco descendente, va a disparar el siguiente flip-flop y así sucesivamente, ¿sí? Esta configuración, como lo ven acá, es un contador del tipo binario, ¿sí? En este caso de 4 bits, o sea, tiene un módulo de 16 que cuenta de 0 a 15, ¿sí? Si ustedes ven el diagrama de tiempo de esto, acá se puede ver, ¿no es cierto? Fíjense, lo voy a marcar acá con la forma. Al flanco descendente, el primero cambia, al flanco siguiente descendente vuelve a cambiar, generándome un ancho de pulso el doble, ¿sí? ¿Sí? De la frecuencia del clock, ¿ok? O sea que el periodo es mayor, significa que la frecuencia es menor. Está dividiendo la frecuencia por 2 en el primer salto, ¿sí? Entonces, ahora fíjense lo siguiente. Cuando esta señal Q0, ¿sí? Ataca al segundo flip-flop, en el flanco descendente, que sería este, el flip-flop 1 cambia, ¿sí? Vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a dividir la frecuencia por 2 respecto de su entrada. Respecto del clock, está dividiendo la frecuencia por 4, ¿sí? Y así con cada uno de estos array de flip-flops, ¿no? Puedo poner en cascada hasta los que quiera. Entonces, fíjense, si yo tomo la palabra 0, 1, 2, 3, ¿sí? Primero tengo la palabra 0, 0, 0, 0. Luego voy a tener el 0, 0, 1, que sería 0, 0, 0, 1. Luego voy a tener el 0, 0, 1, 0 y luego voy a tener el 0, 0, 1, 1. Y así hasta llegar al 1, 1, 1. En donde al próximo flanco descendente, fíjense que es en el módulo 16, ¿sí? Voy a tener todos de vuelta en 0, 0, 0 y vuelve a contar. Fíjense que esta línea roja está pequeñamente corrida respecto del flanco porque es lo que tarda justamente en hacer el cambio el dispositivo, ¿ok? Entonces fíjense que esta configuración lo que me permite a mí es generar un código binario sin aplicar ningún método, ni transiciones, ni ecuación característica, simplemente por la conexión asincrónica de los dispositivos. ¿Ok? Esto genera un código binario, genera un divisor de frecuencia. Por cada salto de flip-flop estoy dividiendo la frecuencia por 2. ¿Sí? Visto en la tabla, lo vemos acá, ¿no es cierto? Yo esta misma diagrama de tiempo lo paso en tabla y yo tengo a cada pulso de clock, ¿no es cierto? Voy a tener las distintas palabras de salida, sabiendo que la salida es la salida de los flip-flops, ¿sí? 4 flip-flops va a tener una palabra máxima que es 15,
y luego todo vuelve a cero, esta misma línea roja es la que vimos recién en el diagrama de tiempo. ¿Sí? Entonces es una forma simple, fácil de hacer un código binario con una lógica secuencial asincrónica en este caso. ¿Sí? Su diagrama de estado es el que ven acá. ¿Sí? Arrancando, por supuesto. Recuerden que los estados iniciales los tengo que fijar. ¿Se acuerdan que yo el otro día en clase comenté que es necesario partir de un estado inicial conocido? ¿Sí? Yo acá estoy suponiendo que el estado inicial es el 0000. ¿Sí? Pero podría ser otro. Podría ser otro. ¿Ok? Eso hay que leer muy bien el enunciado y entender muy bien lo que se está pidiendo para no cometer errores. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Mm, ¿Ninguna? de momento no. Ok. Seguimos adelante entonces. Bueno, entonces, como decíamos recién, esta es una configuración que tiene la particularidad de dividir frecuencia. ¿Sí? A cada salto de la señal por cascada de flip-flops, lo que va a estar es dividiendo la frecuencia por 2. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un divisor de frecuencia de por 2, tendría que poner un solo flip-flop. Si quiero por 4, debería poner 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Como se vio recién. Ahora bien, todo esto tiene una restricción. ¿Sí? Que si yo pongo 4 flip-flops, como vimos recién, conectados en forma asincrónica, el contador tal cual está acá, ¿sí? Lo único que va a estar haciendo es completar el módulo acorde a la cantidad de bits, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quiero, de alguna manera, ¿sí? Hacer un módulo distinto de 2 a la n? Porque lo que vimos acá es que esto es netamente un contador de módulo 2 a la n. ¿Sí? Si yo pongo 3 flip-flops, voy a tener un módulo 8. Si pongo 4, como vimos recién, voy a tener un módulo 16. Si pongo 5, tendré el 32, etcétera, etcétera. Pero siempre va a estar contando, en este caso, del 0000 al 1111. Nunca voy a poder hacer, con esta configuración así como está, un contador distinto de módulo de 2 a la n. ¿Sí? Para eso, preciso acotar, ¿sí?, la cuenta con la misma configuración, pero acotar la cuenta a módulos menor a 2 a la n. ¿Qué significa? Que si yo quiero contar hasta 10, ¿sí?, de 0 a 9, módulo 10, sabemos que con 3 bits no alcanza, porque contaría de 0 a 7, y con 4 bits sabemos que cuenta hasta 15. Pero si yo no hago y no acciono con las entradas asincrónicas de preset o clear, depende cómo lo quiera diseñar, yo no voy a poder restringir esa cuenta. ¿Sí? Y el restringir esta cuenta significa que al diagrama de estado anterior, ¿sí?, poder acotarlo, en este caso del módulo 10, contando de 0 a 9, ¿sí? O sea, mi primer estado es este, mi estado inicial, mi último estado es el 9 y del 9 vuelvo al 0. Para poder hacer esto, necesito que este estado 10, 10, 10, que sería el 10, no exista nunca en mi cuenta. ¿Ok? Entonces, resumiendo, voy a precisar los 4 flip-flops, porque dijimos que con 3 no alcanza, con 4 es suficiente, pero con 4, si no hago nada, voy a seguir contando hasta 15, y lo que necesito es evitar que pase justamente del 10, como estoy marcando acá. Para eso, lo que utilizo son justamente las salidas, las entradas, perdón, de clear, ¿sí? Acá lo ven en la pantalla, que estoy usando las entradas de clear. Estas son las que utilizo para setear el estado inicial, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa? Este contador, por su configuración, es un contador, fíjense, tal cual lo vimos hasta ahora. Un contador de 0 a 15. ¿Pero qué hago? Voy a utilizar una compuerta externa para forzar el reset. ¿Sí? Para justamente forzar que cuando la palabra llega a 9 e intente pasar al 1010, el 101010 sea la palabra de reset. Si ustedes lo ven acá, ¿sí? Tengo 1, 0, 1, 0. Fíjense que esto es activo por ceros. Tengo una pelotita acá en la entrada. ¿Se acuerdan que yo comenté? Toda la entrada que tiene un circulito significa que es un activo por cero. O mismo arriba del clear una raya. Todo lo que vean escrito de esta manera significa que es activo por ceros. Entonces lo que va a estar haciendo es, cuando este contador naturalmente llegue al 9, ¿sí? E intente pasar al 10, al 1010, esto lo que va a hacer es activar este 0 en esta compuerta NAND y poner 0, 0, 0, 0 acá que active el clear. Entonces lo que voy a estar haciendo es con esta palabra de reset, que acá lo ven, la palabra 1010 es la palabra de reset, cuando tenga la lectura y que no forma parte de la cuenta porque es incipiente, en cuanto intente poner el 1010, automáticamente lo va a resetear y va a volver al estado inicial. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo sintetizar contadores asincrónicos de módulos distintos al 2 a la n que vimos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, es una forma simple de generar cualquier tipo de cuenta con una, siempre del tipo binario, ¿sí? Con una configuración asincrónica muy simple, evitando justamente la síntesis por transiciones, que ustedes vieron que hay que hacer Carnot, y por ecuación característica, Carnot más igualación con álgebra de Boole, ¿sí? Que es justamente lo que quiero tratar de evitar en este caso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que acabo de comentar? Se entendió, profe, pero tengo una consulta. Dime. En cuanto, se puede pasar a al gráfico, ¿Este? eso mismo, sí, exactamente. No me ha quedado claro gráficamente cómo plasmar eh, cuál tiene que ser el punto del reset. O sea, ahí se puede ver gráficamente que es el 10-10 el que resetea, o vos lo tenés que aclarar aparte. En este No, 40 fíjate, números. Fíjate que Sí, acá vos estás en el 1001. Cuando acá tengas 1, sí, 0, 1, 0, este es dos ceros de la palabra binaria, lo que te genera acá es un 0 por 0, ¿se entiende? sí, Perdón, está al revés, es Q3, Q2, Q1, Q0, es 1, 0, 1, 0. Acá tengo 1 por 1, 1 negado 0, y este cero. 0 es el que se realimenta acá y te hace el clear de todos los flip-flops. Entonces lo que estoy haciendo es, con el 1, 0, 1, 0, acuérdense que es Q3, Q2, Q1, Q0, está al revés la síntesis, ¿ok? Lo que te hace que es este estado, en cuanto aparece a la salida, no forma parte de la cuenta porque automáticamente te lo resetea, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo el gráfico este. ¿Sí? Ok. La palabra 1, 0, 1, 0. Obviamente, este no se conecta. Si vos lo quisieras conectar, lo puedes conectar. Agarrás esta línea acá, la pones acá y le pones una pelotita adelante. ¿Ok? Ujú. Pero no hace falta. Ok, ¿Se muchas gracias. entiende? Sí, 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 ahora sí. Si vos lo querés poner completo, podés hacerlo. Agarrar esta línea acá, le pones la pelotita y agarras esta línea acá y le pones la pelotita. Entonces, en la entrada de la NAND vas a estar leyendo 1010 específicamente. De esa manera quedaría más completo, si querés, como para identificar solamente en el gráfico
cuál es la palabra de reset. Creo que contesté tu pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, en el diagrama de tiempos, en un contador de módulo menor a 2 a la n, lo que va a estar pasando es que esta línea roja yo antes la tenía por acá y ahora la voy a tener por acá, ¿sí? Contando de 0 a 9, justamente por este pulso de reset. Entonces, en el diagrama de tiempo, lo que voy a estar viendo es que intenta pasar, fíjense, intenta pasar, ¿sí? Y lo que automáticamente resetea todo a 0, ¿sí? El 0 lo ven acá, ¿no? El 0 estaría en este momento, ¿no? 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Acá ven el 0, que es cuando yo transicioné con la palabra de reset al 0, 0, 0, 0. Entonces, en resumen, cuando tengo un contador de módulo 10, la palabra de reset es el 10. Si tuviera un contador de módulo, no sé, 34, la palabra de reset es el 34. Obviamente, para tener un contador de módulo 34, ¿sí? Con 5 bits no me alcanza porque llegaría hasta una palabra máxima de 31. Entonces tendría que poner un sexto bit y hacer este mismo concepto, ¿no? Resetear en este caso en la palabra 34. ¿Ok? No hay que volverse loco en el hecho de que si les tomo un módulo grande, ¿sí? No cambia absolutamente nada. Lo que van a tener que agregar son más flip-flops, ¿sí? Y estudiar bien cuál va a ser la palabra de reset para poder hacer el clear tal cual lo hice yo acá. ¿Ok? No es que hay que resolver más Carnot ni nada. Esto es simplemente entender el diagrama de tiempo y el diagrama de estado acorde a lo que el circuito está haciendo. ¿Sí? ¿Ok? Simplemente eso. Ahora bien, ¿qué pasa si utilizo este concepto, ¿sí? Pero ahora para cualquier cuenta, digamos, que no sea binaria, ¿no? Porque hasta ahora vimos binarios, ¿no? Módulo 2 a la n o módulo 2 menor a 2 a la n. Pero, ¿qué pasa si yo defino una cuenta cualquiera, ¿sí? Como es el código que ven en el cuadro verde, una cuenta cualquiera y lo quiero implementar en forma asincrónica, ¿sí? ¿Qué pasaría? Cómo lo pienso? En forma sincrónica. Entonces, acá lo que tengo que empezar a estudiar es los cambios de estado. ¿Sí? Primero de todo, lo que tengo que tener muy en cuenta es entender bien la tabla de verdad del flip-flop en cuestión. En este caso voy a usar un Este JK. Luna, sabemos que fue la Si yo entiendo muy bien cuál es segunda el en ser creada. funcionamiento del JK, voy a poder entender medianamente cómo puedo articular esos flip-flops para que funcionen de la manera que yo quiero que funcionen. ¿Sí? Entonces, repasando, JK con 00 dijimos que es memoria. ¿Sí? En 01 es reset, 110 es set, y el 11 es el basculador, ¿no? El que vimos recién, ¿no? El conmutador. Entonces, ¿yo qué voy a estar buscando? Voy a estar buscando disparos, ¿sí? Entre los mismos flip-flops, porque lo quiero hacer asincrónicamente, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, y me adelanto uno para volver para atrás ahora. Imagínense que yo quiero identificar si realmente pasa esto que está acá, que el C dispare al D, con el D en basculación. ¿Se ve? Entonces, si voy a buscar esto, en realidad lo saco de la tabla, que es lo que está pasando acá. Fíjense, la salida C, analizo los cambios. Acá está en 0, acá pasa 1, o sea, esto es un flanco ascendente de C, de 0 a 1. Se mantiene en 1. Acá apareció el primer flanco descendente, cuando la salida C pasó de 1 a 0. Se mantiene en 0, vuelve a subir, se mantiene arriba, vuelve a bajar, otro flanco descendente. Entonces, estas flechas que están acá son justamente los cambios de flanco descendente porque yo estoy utilizando flancos descendentes. ¿Sí?
lo definí yo, o mismo el enunciado se los puede dar, usen flanco descendente, con lo cual en la tabla yo analizo los flancos descendentes. En este caso el C es este y este. Ahora fíjense qué pasa con la salida D. El D, con el flanco ascendente, no cambió, siempre siguió en cero, siempre estuvo en cero, hasta que vino un flanco descendente, ¿sí?, de C, que cambió D. Entonces, acá está el flanco y acá está el cambio. Lo mismo acá, sube, no cambió nada, baja, vuelve a cambiar. Entonces, lo que me está diciendo es que a cada flanco descendente de C hay una basculación del D. Y es lo que defino acá con a cada cambio descendente de C, el D bascula, por eso lo pongo en basculación. Entonces ya de esa manera tengo resuelto uno de los flip-flops, ¿sí?, en forma asincrónica. Recuerden que un circuito es asincrónico cuando al menos un disparo es asincrónico. Ya, si el resto, por ejemplo, en este estadio, ¿no es cierto?, yo lo resolviera, el A, B y C, lo resolviera por transiciones, ¿sí?, aunque el A y B y C lo conecta al mismo clock, ya con que el D esté disparado por el C, ya hace a toda la configuración del circuito en forma asincrónica, ¿sí? Por más que haya, por ejemplo, algunos que estén conectados al clock general, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Ya de esta manera, el circuito es asincrónico, ¿ok? Pero bien, puedo seguir trabajando y seguir mirando algunos cambios. Y acá, por ejemplo, lo que tengo es, con el mismo análisis, tengo a cambios de A, descendentemente, bascula el B, ¿sí? A cambio descendente de A, bascula el B, a cambio descendente de A, bascula el B, a cambio descendente de A, bascula el B, excepto en esta flecha roja, ¿sí?, que la ven acá, que ahí justamente la salida del B no cambió, o sea, se mantuvo en cero. Acá tengo un cero y al flanco descendente este no cambió. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el flip-flop, ¿sí?, disparado por A, el B disparado por A al flanco descendente siempre cambió, excepto en una combinación en donde se forzó el cero. No basculó, se forzó el reset, ¿sí? Ese forzado del reset es el que yo tengo que identificar para ver cómo lo puedo resolver, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se ve la diferencia entre las flechas verdes y la roja? Sí, sí. Bien, si esto lo veo en la tabla de verdad del flip-flop, lo que yo estoy haciendo es, en las flechas verdes estoy basculando y en la roja estoy forzando el reset, que es este cero que ven acá. El estado siguiente, en vez de bascular, se va a cero. ¿Y eso qué implica? Implica que las entradas ya no tienen que valer 1, 1, sino que tienen que valer 0, 1 para poder forzar este cero. ¿Ok? La K no cambió, pero la J sí cambió. Estoy siguiendo la tabla de verdad del flip-flop. ¿Ok? Entonces, tendría que pensar una lógica de forma tal que la K siempre valga 1, porque aquí lo ven, ¿no? En los dos estados que estoy trabajando, tanto en la flecha verde como en la roja, la K siempre vale 1, pero la J no. La J en esta flecha roja tiene que valer 0. En el resto de la tabla puede valer 1, pero en esta combinación en particular tiene que valer 0. ¿Y cuál es la combinación en particular? La combinación en particular es esta estrella que está acá, ¿sí? Que básicamente lo que me dice que es que cuando QD vale 1 y QC vale 0, tengo que forzar este 0. Vuelvo a repetir. Cuando QD vale 1 y QC vale 0, tengo que forzar este 0. Y forzar este 0 implica
forzar este cero. Este cero es el que está en la cuenta. Este cero es el que tengo que forzar. ¿Ok? Entonces, tengo que armar una lógica tal que me diga que para QD igual a 1 y QC igual a 0, la J valga 0. Y esa ecuación es esto de acá. ¿Sí? Esta ecuación es esto de acá. ¿Qué significa? Esto está hecho por unos. Lo que me está diciendo acá es suma de producto, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo ahí? Que cuando que cuando la salida de, ¿sí?, valga 1, o sea, este 1 de acá y este 0 de acá, si yo lo pongo en esta ecuación que ven acá, voy de vuelta, esta ecuación que está acá, fíjense, D en 1 negado es 0, ¿sí? Más la C en 0, 0 más 0, 0. Esta J va a 0. En cualquier otra combinación de la tabla, la J va a valer 1 y voy a estar acá. ¿Se ve? Voy de vuelta. Fíjense que la única combinación en la tabla, ¿sí?, que tengo de 1, 0, de QD y QC, es esto donde está la estrella, que justamente el que me fuerza el 0, el que me hace forzar el cambio de esta flecha verde a la roja para forzar este 0. Este 0 se fuerza cuando J vale 0. Entonces, cuando D vale 1 y C vale 0, de 1 negado 0 más 0 de C, la J vale 0. Cualquier otra combinación, la J vale 1. ¿Sí? Entonces, esto lo que me termina diciendo es que yo puedo conectar el flip-flop A con el B para hacer el disparo asincrónico. La K siempre vale 1 y la J va a ser D negado más C, que es la fórmula de J, de forma tal que cuando D valga 1 y C valga 0, acá adelante me ponga un 0. Si acá adelante me pone un 0, tengo el estado 0,1 y el estado 0,1, como vimos recién, fuerza el 0 en el QB. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya tengo resuelto por asincrónico el C y el D, o sea, el C disparando al D, y tengo resuelto por asincrónico el A disparando al B. Ahora, ¿por qué al A le pongo el clock general? Si ustedes se fijan en la tabla, el A está conectado al clock porque fíjense que siempre va 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces directamente este lo puedo conectar al clock general y a partir de ahí hacer el análisis correspondiente asincrónico que vengo haciendo, ¿no? Entonces, el A es un basculador nato conectado al clock, el D es un basculador nato conectado al C, el B bascula menos cuando D vale 1 y C vale 0, que ahí fuerza el 0. ¿Y qué me queda ahora? Y me queda el flip-flop C. Ya para el flip-flop C, se puede resolver en forma sincrónica, pero para el flip-flop C lo que puedo hacer es directamente decir, bueno, lo conecto al clock general, ¿sí?, esa línea roja que ven ahí, y resuelvo, por ejemplo, por transiciones. O sea, planteo la tabla N más 1, como vimos la clase pasada, calculo JC, KC, resuelvo los dos Carnot y le pongo las variables que vayan en cada uno de estos flip-flops. ¿Sí? En la J y en la K. ¿Ok? Pero fíjense que la configuración del circuito es una configuración asincrónica. Porque por lo menos uno está disparado con otro. Si fuera sincrónico, lo resolveríamos como lo resolvimos en la clase pasada. ¿Correcto? ¿Sí? Acá encontré dos asincronismos mirando la tabla y analizando justamente la basculación o no con los disparos
de otros flip-flops, ¿no? O sea, también podría darse el caso que la tabla, el A dispare al C. Si acá da la casualidad, lo armé para que el A dispara al B y el C dispara al D, pero podría darse otra configuración, ¿no? Hay que mirar bien los disparos acorde a la tabla que se les da, ¿no es cierto? Y entendiendo muy bien que estoy analizando flancos descendentes, ¿correcto? Porque si acá cambiara este símbolo, ya no analizaría cambios de 1 a 0, sino que analizaría cambios de 0 a 1, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente y hay que leer muy bien lo que se pide para no cometer errores, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Entendió lo que se comentó? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, alguna síntesis. Configuración asincrónica, necesito por lo menos tener un disparo asincrónico. Segundo, tengo que analizar muy bien si es flanco ascendente o descendente acorde al dispositivo. Acá son todos flip-flop de flanco descendente. Tercero, conocer muy bien la tabla de verdad del flip-flop correspondiente. En este caso, fíjense que estoy siempre mirando más que nada el concepto de conmutación o basculación con el JK en 1. Fíjense que todos estoy buscando la conmutación en determinados flancos descendentes de la tabla. Y encontré, como vimos recién, un estado en donde se cumple la basculación excepto en un estado. Analizo ese estado, ¿qué es lo que está haciendo? Está forzando el reset, ok. Entonces, tengo que cambiar el valor de J para esa combinación. ¿Qué combinación es en este caso? D1 y C en 0. Para cualquier estado de la tabla de D y C, el circuito se comporta como un basculador, excepto cuando D vale 1 y C vale 0, que ahí lo que tengo que hacer es cambiar la J de 1 a 0 para forzar el reset. Eso lo logro colocando una compuerta que haga no D más C y que eso ataque al flip-flop B en su pata J. ¿Sí? Entonces, de esa manera, salvo el problema que tengo en la tabla, problema entre comillas, digamos, ¿no? Porque la cuenta es así, pero salvo el concepto de que no está basculando en todas las combinaciones de la tabla, sino que hay una excepción, que es justamente cuando D vale 1 y C vale 0, que la puedo salvar justamente con esa compuerta OR. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ya me quedan dos asincronismos y obviamente el tercer flip-flop, el C, que no quedó resuelto en forma sincrónica, lo resuelvo en forma sincrónica. Entonces, ¿qué hago? Lo conecto al clock general y le aplico transiciones, como ya vimos la clase pasada, ¿no? Una vez que ya tengo resuelto toda la parte asincrónica, todo lo que quede se resuelve por la parte sincrónica, ¿no? Cualquiera de los dos métodos. Transiciones o ecuación características, el que más le guste, ¿sí? Recuerden que en ecuación característica hay que justamente entender y aplicar la regla, ¿sí?, de la partición del mapa. ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día, no? Hay que particionar el mapa para poder hacer la igualación a la ecuación característica. Si no, no lo van a poder resolver nunca si no hago esa partición. Recuerden que esos métodos, transiciones y ecuación característica, son solamente para métodos sincrónicos. ¿Sí? Ahí lo dice muy bien. Resuelvo por transiciones porque ese flip-flop C está conectado sincrónicamente al clock general. Entonces, de esa manera lo voy resolviendo. ¿Sí? Entonces, es un resumen como para que ustedes puedan, de alguna manera, ver las tablas, traten de ponerse esa misma tabla y traten ustedes de resolverlo, tratando de ver justamente estos saltos asincrónicos que se van dando en las distintas cuentas, ¿no? Entonces, vimos al principio un contador binario de módulo 2 a la n, vimos cómo restringir ese binario para módulos distintos de 2 a la n, y ahora acabamos de ver una cuenta cualquiera, con una tabla cualquiera, que también se puede aplicar un método asincrónico que es mucho más simple, ¿no?
Bien, entiendo que nadie preguntó nada, así que todos entendieron, imagino. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Por mi caso, por lo menos. Bueno. Bueno, vamos a pasar al último tema, ¿sí? Antes del parcial. Bueno, estos temas no los voy a tomar, ¿sí? Lo dije al principio de la clase, por las dudas, alguno que entró más tarde. Vamos a tomar hasta métodos sincrónicos, cualquiera de los dos, pero sincrónicos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poco lo que son dispositivos programables, ¿sí? En lo que es organización de computadoras, es conocido como memoria, ¿sí? Burdamente, eh, y que de alguna manera, obviamente, se utilizan en el día de hoy como evolución hacia lo que es una FPGA, ¿sí? Pero también tempranamente fue el precursor de una CPU, ¿no? Cuando Intel lanzó el primer semiconductor, era una memoria, el Intel 4004, ¿sí? Después dio paso a la primera arquitectura micro con el 8008, pero el primero fue una memoria. Entonces, vamos a comentar rápidamente el concepto de memoria, ¿sí? Déjenme que busco la presentación y ya estoy de vuelta con ustedes. Avísenme cuando ven la pantalla. Ahí se ve. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, yo muchas veces dije y comenté en clase que no todo se resuelve con un micro, ¿sí? A veces por cuestiones de familiarización, también por cuestiones de costos, etcétera, se suele utilizar micros para todo, pero no necesariamente es necesario usar un micro, ¿no? Entonces, acá vamos a introducir lo que es el PLD o dispositivo lógico programable, ¿sí? Siglas en inglés, PLD, Programmable Logic Devices, ¿sí? Tenemos dos grandes tipos, los simple y los complex, ¿sí? Dentro de los complex, uno puede encontrar hoy día, ¿no es cierto?, lo que es el CPLD, que es justamente un complex PLD. Hay unas tarjetas de Intel, por ejemplo, que trabajan en ese contexto de memoria programable, pero hoy por hoy ya eso dio paso a todo lo que son las FPGA, dado bueno, la capacidad de escalación y la capacidad de integración que tienen, por ejemplo, en servidores hoy día, ¿no? Entonces, dentro de los complex hay un abanico muy grande de soluciones, pero bueno, hoy básicamente la industria va al modelo de FPGA, ¿no? Ustedes pueden entrar en, no sé, entren en Mercado Libre, por ejemplo, y van a encontrar un montón de modelos de FPGAs que son muy simples, ¿sí? Son con unas interfaces gráficas muy fácil de aplicar, con todo lo que acabamos de ver de lógica secuencial y combinacional, ¿sí? Que de alguna manera simplifica el hecho de no tener que hacer programación assembler como ustedes están haciendo en las prácticas, ¿no? Entonces, dependiendo el uso y dependiendo un poco para qué vaya a utilizar la aplicación, es que puedo utilizar un micro programado en assembler vía lenguaje de alto nivel, o también puedo ir a un modelo más de dispositivo programable, dada, por ejemplo, alguna complejidad menor para resolver alguna tarea, ¿no? Yendo a los simple PLDs, vamos a ver tres, lo que son las ROMs, las PAL y las PLA, ¿sí? Bien, esas son la apertura de lo que son los PLDs clásicos. Bueno, ROM, todo el mundo sabe lo que es una read-only memory. Básicamente, ahora vamos a ver cuál es la configuración de todo este tipo de circuitería. En todos los casos estamos hablando de arreglos de compuertas AND y compuertas OR. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que vimos en las funciones canónicas, ¿sí?, del tipo suma de productos, o sea, sumatoria de mi término, que yo armaba cualquier tipo de función sumando productos,
¿sí? Entonces fíjense acá, tengo una OR, una matriz de OR, tengo una matriz de AND, lo que puedo hacer es una suma de productos, ¿sí? Con la pala y la pla pasa exactamente lo mismo, nada más que tiene algunas particularidades que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero todas tienen un array, un arreglo de, en la matriz de entrada, tener las compuertas AND que hacen los productos de cada término, y la salida tiene el arreglo de compuertas OR que hace las veces de la sumatoria de todos esos productos, ¿sí? Entonces, tengo un estilo de función que se implementa con la suma de productos, ¿sí? Puede ser mínima o canónica, no necesariamente tiene que ser canónica, ¿sí? Muy bien. La ROM. Dentro del concepto de ROM, de Read Only Memory, tengo muchas variantes, ¿sí? No sé hasta dónde ustedes vieron un poco todo esto, pero bueno, están las EPROM, por ejemplo, que son las que son borrables, la E es de erasable, están las EEPROM, que son borrables eléctricamente, ¿sí? Básicamente hay varias formas de poder borrar, ¿sí? Una memoria del tipo EPROM, ¿sí? Eh, porque en definitiva, bueno, lo que trato de hacer es de reutilizar esa memoria para, por ejemplo, otro tipo de funciones, de ser el caso, ¿no? Entonces, dependiendo un poco la estructura, ¿sí? Si la quiero borrar eléctricamente o la quiero borrar mediante un haz de luz, que también es posible, bueno, dependiendo de eso, yo voy a utilizar una u otra. Ahora bien, cualquiera de las memorias ROM que estoy hablando, en todos los casos sigue una estructura, como vimos antes, de matriz de AND y matriz de OR. Y acá está, ¿sí? Esta es la configuración, este es un esquemático, ¿sí? Se dibuja de esta manera porque obviamente es más simple de ver. Entonces acá tienen lo que se conoce como matriz de AND, ¿sí? Todas estas compuertas son las AND, y acá lo que ven a la salida son todas las compuertas OR. Entonces tengo una matriz de AND y una matriz de OR, ¿sí? Bueno, ¿qué particularidad tiene la ROM? La ROM tiene la particularidad de que en la matriz de AND ya viene pregrabado todos los min términos, ¿sí? Por eso los puse en naranja. Todos estos puntos son puntos de contacto, ¿sí? Que forman el min término. Entonces, por ejemplo, acá tengo A negado, B negado, C negado, ¿sí? Acá a la salida tengo el min término A negado, B negado, C negado. No es que es una AND de una sola pata, ¿sí? Es una AND de 3 patas. Lo que pasa es que se simboliza de esta manera para simplificar, ¿sí? Lo que me está diciendo esta AND es que estos puntos están multiplicados y los pone a la salida. Entonces, a la salida yo tengo el min término 0, A negado, B negado, C negado. Entonces, en la línea 2 tengo, fíjense, A negado, B negado, C. En la tercera tengo A negado, B, C negado. Y en la cuarta tengo A negado, BC, que sería el 0, 1, 1. Acá tengo el 1, 0, 0, el 1, 0, 1, el 1, 1, 0 y finalmente el 1, 1, 1. ¿Sí? Toda esta estructura de AND en esta memoria es una estructura pregrabada. ¿Qué significa pregrabada? Que yo voy a comprar esa memoria y ya esa estructura me la entregan así. Entonces, ¿en qué tengo que utilizar justamente para implementar distintos tipos de funciones? Entonces, imagínense que yo tengo que implementar estas dos funciones que tengo acá, ¿no? F1 y F2. Cualquiera, las puse yo porque, por poner. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, sabiendo que la matriz de AND de una memoria ROM son los min términos, lo primero que tengo que hacer es hallar la canónica de esas funciones para saber dónde están los unos. Y es lo que hago acá. Fíjense, expando todos los términos
y hallo la canónica de la F1 y hallo la canónica de la F2. Una vez que tengo la canónica de F1 y F2, agarro esa memoria y la pongo en un grabador de EEPROM. ¿Sí? El grabador de EEPROM lo que va a hacer es grabar estos puntos verdes. ¿Sí? La función 1, 3, 5, 6, 7. Entonces graba el 3, el 5, el 6 y el 7. La función 2 graba el 3, el 6 y el 7. ¿Ok? Entonces, esto naranja ya viene pregrabado, obteniéndose a la salida los min términos. Lo que graba el grabador de ROM, ¿sí? Es justamente la matriz de salida, o sea, la matriz de OR. Entonces, acá tengo dos funciones, con lo cual voy a tener dos OR. Si hubiese tenido tres funciones, debería tener otra OR más para poder implementar la tercera F, ¿ok? Entonces, dependiendo un poco lo que me pida el circuito, es la capacidad de la memoria que voy a utilizar. Capacidad se define como cantidad de AND por cantidad de OR. No se hace el producto, se define, en este caso es un 8 por 2, acá lo escribo, ¿no? Capacidad 8 por 2. 8 AND, 2 OR. Las 8 AND las tengo por default porque tengo 3 bits, 2 a la N. La cantidad de OR las defino yo en base a la cantidad de funciones que tengo que implementar. Si tuviera que implementar 3 funciones, bueno, calcularía la canónica de F3 y debería tener una capacidad de 8 por 3 para poder implementar 3 funciones. 3 funciones de 8 bits. ¿Sí? Acá tengo dos funciones de 3 bits, 2 a la n, de 8 combinaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de una memoria ROM, en donde a la entrada tengo justamente las combinaciones canónicas, o sea que todas las variables, todos los términos tienen todas las variables, y a la salida tengo la cantidad de OR necesaria para implementar las funciones correspondientes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende un poco el concepto? Sí, se entiende. Bueno, entonces, ¿cuál es la problemática que tiene esta ROM? La ROM lo que tiene de muy interesante es que yo ya tengo disponible a la entrada todas las combinaciones posibles de las variables, que son los bitérminos, ¿no? Ahora bien, alguien me preguntaría, bueno, pero no necesito todas las combinaciones, porque fíjense, en este caso, el 0, 1 y 2 no lo utilicé, el 4 no lo utilicé, ¿sí? Entonces, tengo 4 AND que están poniendo ese min término a la salida disponible en la matriz de OR y que realmente no se utiliza, ¿ok? Y sí, claramente, lo que hace este tipo de memoria es, te brinda todas las combinaciones, pero te aumenta la capacidad en vano, ¿sí? Fíjense una cosa muy interesante, esto que ustedes ven acá, como matriz de AND, no es más ni menos que un decodificador. ¿Se acuerdan cuando vimos decodificador, no? Es un decodificador porque justamente tengo los min términos, ¿sí? Maneja los min términos. Recuerden cómo era el circuito de un deco y van a ver que tiene, en el caso de dos variables, voy a tener 4 AND, en el caso de tres variables voy a tener 8 AND, en el caso de 4 variables voy a tener 16 AND, ¿sí? Entonces esto tranquilamente, en este tipo de memoria, puede ser reemplazado por un decodificador que justamente hace de matriz de AND y luego la cantidad de OR necesarias acorde a la cantidad de funciones que voy a tener. ¿Sí? Bueno, como dijimos, estoy agregando compuertas que no necesariamente voy a utilizar. Entonces, para eso existe un concepto distinto, que es la PAL. PAL significa Programmable Array Logic, ¿sí? Básicamente la PAL lo que hace es tener grabada la salida y no la entrada. Fíjense, recuerden, lo que está en naranja es lo que ya viene pregrabado.
lo que está en verde es lo que yo voy a grabar, ¿sí? Entonces, la PAL lo que tiene es que tengo una estructura, que ya en este caso viene de esa manera, ¿no? 3 puntos de unión para la primera función, 3 puntos de unión para la segunda. Este tipo de memoria, ¿qué me está diciendo? Me está restringiendo la cantidad de términos que voy a poder tener en la función. ¿Sí? Tanto F1 como F2 no va a poder tener más de 3 términos. ¿Sí? Pero, en beneficio, y en particular para estas dos funciones que tengo que implementar, en beneficio, fíjense que tengo menos compuertas AND, o sea, que estoy utilizando menos semiconductor para poder hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la ROM, que implementaba funciones canónicas, acá lo que hace es implementar funciones mínimas. O sea, las funciones que yo le di de dato, AB más BC más AC, son las funciones mínimas, ¿sí? De F1 y F2. Entonces, fíjense lo siguiente. Para F1, yo tengo los 3 términos, ¿no es cierto?, que están acá. Tengo 3 puntos, ¿no es cierto?, ya predefinidos. Con lo cual estamos bien para poder implementar esto. Entonces, a la entrada directamente lo que hago es grabar el producto. Grabo el AB, Creada grabo por el el rey Dragón BC y Nibelung, grabo el y de AC. las tres es la Esto, ya con la matriz de salida pregrabada, me da como resultado la F1. Esta función es mínima. Y lo mismo hago con la 2, pero ya sobre la otra compuerta OR, ¿no? Y acá, fíjense que hay un punto que no se utilizó porque la función tenía 2 términos nada más. Entonces utilizo de la grabación de fábrica, utilizo estos dos y grabo en el grabador de PAL, grabo la AB y la ABC. ¿Ok? Entonces de esta manera achiqué de la configuración de ROM a la PAL, achiqué dos compuertas. ¿Sí? Entonces ahora tengo, en vez de una capacidad de 8 por 2, tengo una capacidad de 6 por 2. ¿Sí? Estoy utilizando menos semiconductor. Recuerden que estas estructuras son un montón de células de memoria que en cuanto yo las tenga más optimizadas, más circuitos les puedo cargar y predefinir en forma física. ¿Sí? Entonces siempre voy a tratar de optimizar el silicio de forma tal de poder implementar las funciones que necesite implementar. Entonces fíjense lo siguiente, si yo tengo una máquina en donde necesita distintos tipos de funciones, no necesito un micro para esto. Directamente con poner una memoria que haga estas funciones, me alcanza y me sobra. ¿Ok? Imagínense, no sé, que estoy en una fábrica y tengo que definir una función de parada de emergencia de una caldera en determinadas condiciones, ¿no? O sea, que aumentó mucho la presión, que aumentó mucho la temperatura, o la misma parada de emergencia para hacer una reparación, porque el quemador no calienta y necesito pararla. Bueno, no necesito un micro para hacer eso, para hacer esa función. Directamente la puedo programar en una memoria, cualquiera de ellas, no importa. ¿Sí? Entonces utilizo menos recursos y soy más rentable para poder hacer una acción en particular. ¿Ok? Y esto obviamente en la actualidad está muy ligado a todo lo que es Internet de las Cosas, ¿sí? Porque de vuelta, no todo se resuelve con un micro, ¿sí? Bueno, y por último tenemos la PLA. La PLA es Programmable Logic Array. ¿Qué particularidad tiene la PLA? Es que se graba tanto a la entrada como en la salida. ¿Sí? Entonces esta es la ideal. ¿Por qué? Porque utilizo menos recursos todavía. Entonces fíjense que acá no hay más puntos naranjas, en todos verdes. Todo se puede grabar. Entonces, utilizando las mismas funciones, lo que analizo acá es con las dos funciones juntas, ¿cuántos términos distintos tengo? ¿Sí? ¿Cuántos términos distintos tengo? Entonces acá me fijo y tengo 3 términos distintos. AB, BC y AC. Entonces, ¿qué hago? Grabo la entrada AB, BC y AC.
¿Sí? Lo ven acá. Acá está grabado AB, BC, AC. Y luego, a la salida, los tomo en la rama que corresponda. Si en la F1 necesito otros 3, grabo los 3. Si en la F2 necesito 2, grabo 2. Fíjense que es la primera vez que a la salida tengo 2 puntos de conexión en la misma línea. ¿Sí? Obviamente, estas funciones son mínimas también. Pero la diferencia es que no tengo que grabar 2 veces los mismos términos. Fíjense que acá tenía AB grabado 2 veces y BC lo tenía grabado 2 veces. Estoy sacrificando una compuerta AND sin necesidad, ¿ok? Por el tipo de configuración de la memoria. Entonces acá tengo todo optimizado porque solamente grabo los términos distintos y los utilizo a discreción a la salida, achicando la memoria, en este caso a un 3x2. Esta de acá abajo, como no la utilicé, directamente yo puedo decir, bueno, esta no la tengo, ¿sí? Esta de acá no la tengo y directamente la que necesitaría es una memoria de 3x2. 3 AND con 2 OR, achicando fuertemente la capacidad original, ¿no? Fíjense que habíamos arrancado en una ROM con una capacidad de 8x2 y terminamos en una PLA con una capacidad de 3x2. Entonces, estoy optimizando mucho más el recurso, ¿sí?, del silicio para poder seguir implementando funciones en la misma memoria sin tener que comprar más memoria. ¿Ok? Entonces, resumiendo, una memoria ROM tiene pregrabada la entrada todas las combinaciones posibles de esas variables. O sea, si tengo, por ejemplo, 4 bits, voy a tener 16 AND. ¿Sí? Que básicamente eso lo puedo reemplazar por un decodificador. ¿Sí? A la salida voy a tener la cantidad de OR necesarias para implementar la cantidad de funciones necesarias. ¿Qué tipo de funciones utilizo en una ROM? Utilizo la función mínima. Viene grabada la entrada, yo grabo en un grabador de ROM la salida. ¿Sí? Voy a la PAL. La PAL es exactamente al revés. Viene grabada la salida con una cierta configuración que se les da de datos, en un caso de un ejercicio, y grabo la entrada. ¿Qué tipo de función utilizo? Utilizo función mínima ya, no uso más función canónica como en la ROM. ¿Ok? ¿Qué restricción tiene? Y que si tengo términos iguales, los tengo que grabar repetidas veces acorde a la necesidad de cada función. Y en la PLA tengo la posibilidad de grabar la entrada y la salida, con lo cual lo que analizo es, primero, funciones mínimas, segundo, cantidad de términos distintos entre todas las funciones, esos términos los grabo la entrada y los uso a discreción a la salida para implementar la función correspondiente. Por último, la capacidad de la memoria está determinada por la cantidad de AND que tengo, por la cantidad de OR que tengo. ¿Sí? No se hace el producto. Por ejemplo, si yo tengo 8x2, no es 16 la capacidad. La capacidad es 8x2, o 6x2, o 3x2. ¿Sí? Entonces, ejercicios de esto podrían ser, por ejemplo, en un final, implementar una ALU, ¿no? El circuito sumador de una ALU con una memoria ROM, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo podría implementar la suma y el carry de un sumador con un PLD, cualquiera de ellos, ¿no? Una ROM, una PAL, una PLA. Entonces tengo que calcular las funciones de suma y carry, sacar la canónica para el caso de la ROM, sacar la mínima para el caso de PAL y PLA y utilizar esta lógica que acabo de explicar para implementar esas funciones. ¿Sí? Esos ejercicios los he tomado en un final, por ejemplo,
que concatena de alguna manera varios temas, ¿no? Bueno, ¿se entendió un poco el concepto de los PLDs? ¿Dudas? Ninguna duda. Muchas manos. Bueno. Bueno, entonces, la semana que viene, recuerden, nos juntamos 8:15 en el aula. Aprovechen y ya siéntense en forma, no se pongan todos juntos, que siempre que llego están todos en un mismo banco. Ya saben que eso no puede pasar. 2 por banco, ya acomódense de esa manera. El aula es grande, con lo cual va a haber espacio para todos. ¿Sí? El primer recuperatorio se tomará, calculo que a mediados de noviembre, dependiendo cómo vayamos con las correcciones. Y el segundo recuperatorio seguramente lo tomemos en la primera fecha de final. ¿Sí? Fechas de final, ya se las comento, que ya están pasadas al departamento, pero bueno, si ustedes quieren, ya pueden ir tomando nota de la fecha de final que hemos definido. Primer fecha de final, martes 9, 8:30 de diciembre, ¿no? Segunda fecha de final, 16 de diciembre, 8:30. ¿Sí? Y estas son las 2 fechas de final de diciembre, porque ya la otra semana es Navidad. Y después tenemos las fechas de febrero, que déjenme ver dónde las anoté. Las fechas de febrero son 11 de febrero, 8:30, 18 de febrero, 8:30 y 25 de febrero, 8:30. ¿Ok? Así ya saben las fechas que vamos a estar manejando. ¿Sí? Parcial semana que viene, a mediados de noviembre el primer recuperatorio y finales, los que le acabo de decir, tomando la primera fecha de final como segundo recuperatorio potencial para aquellos que no hayan aprobado. ¿Sí? Recuerden que para aprobar la cursada tienen que tener aprobado el trabajo práctico y el parcial. ¿Sí? Temas que podemos llegar a tomar, por ejemplo, anoten un mapa de Carnot, ¿sí? Multiplexores y decodificadores, todo el tema de ALU, ¿sí? Todo el tema de convenciones y sistema de numeración, ¿sí? Y la parte de secuenciales. ¿Ok? Entonces, esos son más o menos los temas que van a entrar en el parcial. Recuerden que es un parcial de 2 horas, ¿sí? Así que, bueno, vengan con los temas maduros, ¿ok? Bien, ¿preguntas, dudas de todo lo que hablé? ¿No? No, todo. Bien. Bueno, gente, damos por terminado acá. Recuerden que lo que di hoy no lo voy a tomar la clase que viene, el examen que viene, ¿sí? Así que hasta la clase pasada, o sea, hasta secuencial sincrónico es lo que entra en el parcial, ¿ok? Todo esto ya va para el final. Todo el material ya lo tienen en el campus, ¿sí? De lo mismo que di en clase, tienen los PDF. Lo que acabo de presentar hoy tienen los PDF, ¿sí? Y recuerden que las 3, 4 clases que nos quedan teóricas en el mes de noviembre, ¿sí? Son clases virtuales. Por el tipo de material que tengo, lo doy virtual, ¿sí? Así que anótenselo para que no haya ningún desprevenido que aparezca el lunes 8 a.m. en la facultad, ¿ok? Solamente necesito que estén en la facultad los días de examen, ¿sí? ¿Está bien? Empezamos el lunes que viene, según primer recuperatorio será la mitad de noviembre, pero todo el resto de las clases teóricas las damos por acá, ¿sí? Bien, y el link de conexión es el mismo que le acabo de pasar. Así que ya se lo guardan para la próxima clase que será dentro de 15 días, ¿ok? Listo, damos por cerrado la clase de hoy, que tengan excelente semana. Cualquier duda o aclaración me mandan a un correo, ¿sí? Perfecto, gracias. Perfecto, profe. Buena semana. Buena semana para todos. Buena semana.
Ta, 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 ta. Mm, mm.